Buenas noches a todos, bienvenidos. Ya en este momento está activa la grabación de este encuentro sincrónico. Muchas gracias por estar aquí y participar esta semana. Ya estamos muy cerca de terminar este ciclo, este módulo. Yo espero que la estemos pasando bien, que estemos aprendiendo un poquito de este tema. Déjenme un segundo, yo comparto mi escritorio. Me dicen por favor si están viendo mi escritorio. Listo, profe, ya estaba viendo. Ok, perfecto. Listo, profe. Ok, hoy tenemos un tema bien interesante. Sin antes pues resolver algunas dudas sobre las actividades que vamos llevando, cómo vamos con esas actividades, cómo van con los objetivos logrados. Tengan en cuenta sobre esas evaluaciones que hay unas fechas estipuladas. Seguramente esta semana les estaré colocando la última actividad evaluativa, que es la final, para que estén pendientes y al menos empiezan a leerlo y saber cómo de qué se trata. Estuve revisando, incluso algunos ya les envié calificación por el sistema sobre los trabajos entregados. Federico, espero que ahora o mañana tenga tu calificación. No sé si han tenido alguna dificultad con la tercera práctica o si ya la iniciaron, ya la leyeron. Profe, en mi caso, bueno, sí, he estado leyendo pues un poquitico, me he estado documentando bastante, pero siempre todavía no sé ni por dónde empezar la actividad. La estuve también pues como, la he estado como trabajando, pero no sé, todavía no sé ni por dónde empezar. Ok, no, es chévere que ya empeces a leerla, empeces a documentarte. Esta segunda, como les había comentado, es bastante técnica, la tercera también es muy técnica y ya hay que correr una serie de procedimientos. La estrategia de la tercera práctica es intentar descifrar sobre las tramas los diferentes ataques que han habido en los sistemas, si Sí, hubieron ataques, si no hubo ataques y si hubo ataques, cómo evidenciarlos, cómo capturar esa evidencia. Ese es como el contexto general. De hecho, la intención la semana pasada del encuentro fue ese, hacer un poco técnico el encuentro para que ustedes se den cuenta cómo es buscar un poco en Wireshark y todo el tema de los sniffer. sí, sí, ahí estuve incluso pues mirando también la captura, y también consultando un poquito pues sobre todos los protocolos, incluso ese protocolo de la captura de Windows, es un protocolo que no lo conocía. Sí, ahí la estrategia es buscar cómo funciona un poco el protocolo y un poco el ataque. Si hay Sí, una negación de servicios, si hay un defacement, si hay, dependiendo del ataque, hay que consultar cómo funciona, cómo actúa, cómo podría darse. Y en la medida en que entendamos cómo funciona el ataque, podríamos ir a mirar las tramas y empezar a mirar, ok, entonces si fue un tema en la web, seguramente habrá protocolo HTTP. Si de pronto fue una negación de servicio por TCP, seguro habrá mucho sin flood. Entonces esa es la estrategia, buscar y entender un poco más el ataque y de eso ya empezar a buscar cómo desarrollar la práctica. Esa es como la estrategia. pero hay como dice el profe que hay que tratar pues como de seguir los pasos o sea, las fases de un análisis forense. Entonces la idea es, por ejemplo, bueno, la identificación y tratar pues de decir qué se hizo en la parte de recolección, preservación, reconstrucción, Correcto. análisis, Hay que seguir, presentación. correcto. Hay que seguir paso a paso la metodología de análisis forense propuesta. Esa es la estrategia.
Mi profe, para esto tengo una pequeña duda. El enlace, eh, que es como el que nos dan en la documentación, ese enlace está caído, mi profe, que ese es un enlace que nos lleva a Dragon Jar, pero ya no lo tienen montado. Te pido un favor, ¿podrían por el correo copiarme cuál es el enlace y yo lo reviso y si es del caso les envío, sea en el foro o sea por el correo, documentación asociada? Listo, mi profe, claro que sí. Listo, perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, recuerden la documentación, todos los procedimientos deben venir con evidencia, una imagen, una foto, una fotografía, todo debe venir con evidencia. Que este protocolo X lo detecté que era un ataque. Listo, ¿cuál es la evidencia donde vistes que eso era un ataque o la evidencia de que realmente no era y se considera un falso positivo? Pero todo debe venir con evidencia porque ese es el arte de la investigación forense. Es para que lo tengan en cuenta. El tema de la bibliografía y los derechos de autor, fundamentales, fundamentales. Lo mismo que las conclusiones deben ser propias, no deben ser copiadas y pegadas de ningún lado. Las conclusiones deben llevar al cumplimiento o no de los objetivos, que se concluye de los procedimientos. Ese es como en sí como desglosar las conclusiones. Bueno, hoy vamos a ver un tema interesante, que es el tema de la cadena de custodia. Eh, Se ha hablado seguramente en toda la documentación o parte de la documentación mucho de esto, de lo que es la cadena de custodia. Aquí he desglosado en varios procesos globales que alrededor de todo va el tema de la cadena de custodia. Entonces miremos en el día de hoy un poquito cómo funciona el tema y qué es. Dentro de todo el manejo de incidentes de seguridad, esta imagen la tenemos, justo la semana pasada también la puse. Hay varias etapas para el manejo de incidentes de seguridad. Dentro de todas las etapas hay un tema particular llamado manejo de la evidencia. Ese manejo de la evidencia se vuelve fundamental porque si el evento de seguridad debe continuar con una investigación forense, entonces toda la evidencia anterior recolectada pues se debe guardar en los mejores términos, debe ser fiable, debe ser suficiente y debe ser necesaria, de acuerdo al incidente que nosotros de una u otra manera estemos atacando, estemos controlando. Entonces el manejo de la evidencia es fundamental en los temas de seguridad, dado que nos va a dar la garantía dentro de los procedimientos que estamos ejecutando, que esos procedimientos estuvieron acordes y se hicieron de la manera como están definidos, conservando la integridad de todo lo que se llama evidencia digital. Ahora, una breve definición. ¿Qué es una cadena de custodia? Son una serie de procedimientos. Son una serie de procedimientos asociados a un tema que se llama el debido cuidado y la debida diligencia, que buscan, en resumidas cuentas, resguardar de manera íntegra toda la evidencia digital. O sea, todo aquello que de una u otra manera a nosotros nos dé o nos genere valor en términos de demostrar un hecho que haya ocurrido, sea porque es un delito, sea porque de una u otra manera necesitamos obtener información causa raíz de lo que pasó, o porque realmente lo vamos a llevar a la justicia como tal. Entonces, cada uno de estos procedimientos deben estar desde el inicio del evento hasta la disposición final. Ahora, esa disposición final puede ser el resguardo de esa información, puede ser la destrucción sin recuperación de datos de la misma información, o simplemente llevarlo a una bodega de almacenamiento, también se conoce como almacén de evidencias, y sería de una u otra manera en un futuro toda la información que me va a aportar el tema
de cómo demostrar o no que ese evento de seguridad realmente se ejecutó y en qué sentido. Para ello, entonces, en la medida que definamos todos esos procedimientos estructurados, se deben cumplir. Si la buena práctica dice que debemos tener 10 pasos, hay que cumplir los 10 pasos, porque ese es el procedimiento que estamos definiendo. Cada uno de esos pasos se debe ejecutar con la rigurosidad que debe ser, porque si no, entonces esa evidencia va a perder una validez en el tiempo, en la forma como estemos capturando esa evidencia. Ahora, ¿dónde puede haber evidencia? En cualquier elemento digital, electrónico, puede haber evidencia. Obviamente en los sistemas de cómputo y en los servidores, pero también en los CDs, en los DVDs, todavía se usan mucho dispositivos de comunicación. Ahí la evidencia puede ser muy volátil y debe tomarse en línea. Pero igual hay mucha evidencia, temas de grabaciones, imágenes, en los celulares, pues hoy en día nuestros smartphones pues tienen gran capacidad, tienen cámara, tiene almacenamiento, temporales, entonces ahí podemos obtener mucha información en las bases de datos, en las memorias, en las impresoras. Eh, las impresoras modernas tienen un buffer donde se puede almacenar mucha información y de ahí se puede extraer desde el centro de impresoras todo eso. Los sitios web, los sistemas de almacenamiento, los logs de eventos, DNS, protocolos, bueno, hay mucha evidencia en muchas partes. Lo importante es saber identificar en dónde está esa evidencia y cómo obtenerla. Por eso, la primera actividad estaba enfocado a un sistema en particular y habían unas preguntas muy claves en esa primera actividad. ¿Dónde estaba la evidencia? ¿Cuál era el sistema de archivos? Y todo eso. Era justo para poder llegar a este tema. Que si yo tengo un evento en ese sistema en particular, pues yo de una u otra manera ya entiendo dónde se guarda la evidencia digital. Y de esa evidencia digital, entonces, ¿cómo la obtengo? Ese era como el fin de esa primera actividad. Ahora, cuando estamos recolectando evidencia, hay muchos factores alternos, muchos factores externos, intrínsecos, que podría eventualmente dañar la evidencia. Muchos. Uno de tantos podría ser el no hacer una copia de los elementos originales. Y les voy a colocar un ejemplo. En la actividad 2 que ustedes desarrollaron, habían unos temas ahí de esteganografía y había que entrar a la imagen, mirarla, de pronto manipularla con un editor hexadecimal y todo eso. Entonces va una pregunta, ¿ustedes hicieron una copia de esas imágenes para poderlas manipular? Si estuviéramos en un caso y esa era la evidencia original, ¿ustedes hicieron una copia? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Copia, profe. ¿Cómo? Yo sí le hice copia. Ah, bueno, excelente. Porque el tema ahí es, ¿qué hubiera pasado si el editor hexadecimal hubiera dañado la imagen? Se hubiera perdido la evidencia. Se pierde la evidencia. Entonces, ese primer paso de saco copia y trabajo sobre la copia es fundamental para conservar la evidencia. Entonces, si hay elementos magnéticos o electrónicos, el tema de la energía estática es importante. Tenemos mucha energía estática, entonces coger una memoria USB o un disco duro podría de una u otra manera generar algún daño. Si es una plataforma, un sistema, y se debe aislar, o sea, retirar, primero hay que buscar cualquier tipo de evidencia temporal. Si hay que apagar un computador, entonces hay que buscar primero la evidencia que haya ahí. Hay una teoría importante y es lo que esté encendido no lo apague porque hay información y lo que está apagado no lo vaya a prender por ningún motivo, no lo vaya a prender
porque obviamente cuando se enciende, pues obviamente el tiempo del reloj del sistema va a marcar otra hora y entonces la evidencia se va a empezar a perder o va a ser dudoso el procedimiento que se está ejecutando. Entonces esa recolección debe hacerse desde el principio. Registre de manera fotográfica todo, todo lo que pueda registrar, regístrelo. Si son elementos físicos que ya se retiró, tómeles una foto. Esa foto tiene una particularidad y es que muchas veces las imágenes, o la mayoría de las veces, las imágenes no tienen la sensación de que es muy grande o que es muy pequeño de acuerdo al punto de referencia. Entonces, si ustedes le toman una imagen, por decir algo, a un disco duro, pero esa imagen es sola, ¿qué tan grande puede ser el disco duro o qué tan pequeño? Eso puede de una u otra manera llevar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, si toman la imagen de un disco duro y la imagen es muy grande, es difícil si ustedes dicen que eso era un disco duro de un equipo portátil, porque el disco duro del portátil es muy pequeñito, mientras que los discos duros de un servidor son un poco más grandes. Entonces uno de los elementos que se utiliza ahí es utilizar reglas, medidas, elementos estándares que dé la idea de que ese elemento es muy grande o muy pequeño. Una vez se ha retirado, entonces viene el tema de el embalaje. ¿Qué es el embalaje? Es utilizar un medio en donde yo deba guardar o pueda guardar de manera segura ese elemento que estoy retirando. Y durante el embalaje y durante todo el proceso está el tema de una imagen. Tome una imagen, el antes, el durante y el después, porque ese es el procedimiento. Veíamos la semana pasada el tema de la línea de tiempo, de cómo obtengo la evidencia, hace parte este procedimiento de la línea de tiempo. Ahora, una vez esto está embalado el elemento, o sea, ya está en su empaque, hay que rotularlo. El rótulo está asociado a que se debe generar una etiqueta con la suficiente descripción de ese elemento, tanto temporal como espacial como geográfico. Me explico. Hay un disco duro que hay que retirar. Se retira el disco duro, se mete en una bolsa antiestática, se embala con una cinta para que nadie lo despegue y la etiqueta debe decir de dónde se obtuvo. Entonces, si estamos en una empresa, el piso 2, puesto 4A, toda la referencia de ese puesto. ¿Cómo se llama el edificio? ¿Dónde está ubicado el edificio? Ahora, nombre del puesto, número del puesto, quién usaba ese disco duro, qué máquina, a qué máquina pertenecía ese disco duro. Esa pertenecía al servidor llamado servidor web 01 y todo lo que esté asociado a la situación geográfica y referencial del medio. Y además la fecha, hora en que fue retirado el elemento o en que fue embalado. ¿Quién lo retiró? ¿Quién lo embaló? ¿Quién lo rotuló? O si es la misma persona, simplemente colocan de dónde se rotuló. Y en la medida de lo posible, imágenes. Las imágenes siempre van a evidenciar que los procedimientos se hicieron coherentes, que los procedimientos se hicieron como debían ser. Otros tips es en términos de obtener información, están los códigos hash, conocidos también como resúmenes matemáticos. De hecho, otra de las intenciones de la práctica anterior eran los códigos hash, cómo funcionan, qué hacen, por qué el MD5 no debería utilizarse y sí debería utilizarse ya los algoritmos SHA-2 o SHA-5. Entonces, si yo obtengo una información, una imagen, un archivo, una carpeta, saquémosle un código hash y lo llevamos al sistema de almacenamiento donde vamos a guardar esa evidencia. Los códigos hash entonces nos van a dar una razón y es que ese elemento como tal va a contar con la integridad suficiente y necesaria para que en un futuro pues
de una u otra manera eso pueda servir. Ahora, es importante indicar cuál es el software por el cual se obtuvo el código hash. Algunos en la práctica pasada no me colocaron el software, otros sí me dijeron, este es el software tal, con la versión tal. ¿Por qué es importante eso? Porque si esa versión cambia, el software con el que se obtuvo el hash, y la nueva versión está haciendo un cálculo con un algoritmo matemático diferente, entonces si se obtiene un código hash con un software diferente, alguien nos va a decir, hey, esa evidencia no es válida, porque mira que el código hash no es el mismo. Entonces nos va a caer la prueba. Por eso es importante saber y identificar con qué software versión se obtuvo eso. Seleccionar el tipo adecuado del contenedor o elemento de almacenamiento donde se va a realizar la recolección, donde al final voy a guardar yo todo. ¿Lo voy a guardar en un disco duro? ¿O lo voy a guardar en un CD-ROM, en un DVD-ROM? No tengo quemador, los portátiles actuales no tienen. Bueno, ¿cómo vas a guardar toda esa evidencia? Hay que buscar un elemento, cualquiera que sea, para guardar todo lo que comprometa a la investigación que yo estoy realizando. Entonces, si es un disco duro o cualquier elemento magnético, una bolsa antiestática. Ahora, si no tenemos una bolsa antiestática, una bolsa de papel. Pero por favor, por nada del mundo, metan un dispositivo de esos a una bolsa plástica, puesto que la bolsa plástica contiene estática. Y ya vimos que la primera condición es que la estática no va de acuerdo con el elemento magnético. Entonces una bolsa de papel está bien o una bolsa antiestática. Sellar bien la bolsa, pegarla bien para que no haya objeción de que el elemento se abrió. Y obviamente marcarlo, hay que marcarlo todo. Ahora, el formato o el documento o la etiqueta donde se va a marcar eso, o el formato que yo debo diligenciar, donde se indique cuál fue la diligencia que se hizo, valga la redundancia, que retire el disco duro en esta oficina, que alguien me firmó autorizando el retiro de ese disco duro, debe ser con tinta indeleble. La información que hay ahí debe ser concisa, precisa y exacta. No sirve, esto fue retirado el 23 de noviembre del 2016. ¿Y a qué horas? ¿Por la mañana o por la tarde? Porque es que si usted lo retiró por la mañana, tiene un problema. Porque el funcionario vino fue por la tarde. O al contrario. Entonces hay que ser cuidadosos en la hora en que se está indicando. Esa hora debe ir asociado, o todo el documento como tal, al número del caso si tengo un consecutivo, al número del incidente, a todo eso que hace parte de la etiqueta. Que sea comprensible y elegible lo que estemos copiando. Es claro que muchos no tenemos una letra bonita, pero intentemos hacerla bonita, porque si copiamos algo que no se entiende mucho, cuando alguien vaya a ver la evidencia o vaya a ver la etiqueta, no va a saber de dónde se obtuvo. Entonces es importante ser muy claros en eso. Ahora, no debe tener enmendaduras, no debe tener tachaduras, porque eso es sinónimo de que algo puede ir mal o que alguien no lo cambió. Imagínense ustedes que hay un evento de seguridad. Se llevaron un disco duro, se etiquetó. Ustedes llegaron, le pusieron la hora y fecha. Listo. Se equivocaron en la hora. Eran las 8:10 de la mañana y ustedes pusieron las 9:10. Y ustedes llegaron y tacharon, se tachó y se puso la hora real, 9:10. Ok, se selló, se envió todo eso
como los procesos investigativos duran mucho, 2, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, supóngase que al año ya está la parte de entregue la evidencia digital y sacan ese disco duro con todo eso tachado. ¿Qué podrá decir un juez? Es fácil la conclusión. Alguien alteró este elemento. Por consiguiente, la evidencia que se tomó hace un año no es fiable, no sirve. Por eso no deben haber tachaduras, no deben haber enmendaduras, ni tampoco debe haber correctores como liquid paper, rayarlo con una cuchilla, no sé, cualquiera de esos elementos que permita de una u otra manera una modificación y que ponga en duda la evidencia. Ahora, si definitivamente toca corregir algo, hay una recomendación y es tache el elemento, pero no le ponga corrector, táchelo. Y al final coloca una nota. La fecha real es el 23 de noviembre a las 8:10, no a las 9:10 como quedó tachado en el párrafo 2. Ahí está haciendo una aclaración con respecto a lo que tachó. Y lo que está tachado es visible que intencionalmente se tachó. Entonces es una forma como de corregir, por decirlo así, algunos errores que uno comete cuando está escribiendo. Esas son algunas recomendaciones. La hora, fundamental. Si estamos recolectando evidencia digital, tenemos que colocar la hora. Lo ideal siempre será la hora legal colombiana, que es dada por el Instituto Nacional de Metrología. Esa es la hora oficial. Entonces, cada que hagamos un pantallazo, hora oficial y pantallazo. Ahora, si no tenemos cómo consultar la hora oficial, pues al menos en el dispositivo donde estemos recolectando la evidencia, tiremos un comando que nos dé la fecha y la hora. Normalmente siempre funciona el date en sistemas operativos, entonces eso nos va a dar una idea de cuándo fue que se recolectó esa evidencia. Eso, con todo el proceso de manejo de custodia y con la línea de tiempo, nos va a dar la garantía de que el procedimiento que ejecutamos realmente es coherente. ¿Dónde hay evidencia? En los registros de auditoría, en los logs de los chats, en los programas de memoria, en las cámaras, en los archivos temporales. Por eso la idea de si el equipo está prendido, si está encendido, no lo vaya a apagar, es porque obviamente hay unos temporales que se van a borrar y no vamos a recolectar esa evidencia. Técnicas de esteganografía, grabaciones, bueno, hay muchas cosas donde podemos ir a buscar. Ahora, la evidencia digital, lo ideal es que tenga un ciclo de vida. Ese ciclo de vida, de una u otra manera, hay muchas formas de plantearlo. Aquí les planteo una propuesta de cómo debería ser de acuerdo a una norma. No sé si hay preguntas en este momento de lo que llevamos. Ok, perfecto. Gracias, Alejandra. Entonces continuemos. Esta es una guía del Guidelines for Management IT Evidence, número 171, donde nos dice cómo debería ser el ciclo de vida de la evidencia, cómo debería ser el ciclo de vida de la información, de los logs. Entonces hay un primer paso y es fundamental el diseño de la evidencia. Dentro de ese diseño de la evidencia es importante considerar que todos los logs y de una u otra manera los archivos que yo voy a recuperar estén disponibles y sean utilizables. ¿Qué quiere decir que sean utilizables? Pues que cuando de una u otra manera yo vaya a obtener esa evidencia pueda recuperar la información, porque si está en un archivo muy viejo y yo no tengo un sistema para recuperarlo, entonces no me va a servir.
¿Qué es lo ideal? Que tenga un autor. ¿Quién generó esa evidencia? En el caso de los sistemas, ¿cuál fue el nombre del servidor que la generó? ¿Cuál fue el nombre del equipo PC? ¿Cuál fue el nombre del enrutador? Que haya una fecha y una hora. Que pueda ser validado su autenticidad. O sea, si yo estoy, por ejemplo, en un enrutador marca Cisco, yo sé que los logs de los Cisco tienen cierta estructura. Entonces, esa autenticidad de ese log me la va a dar el fabricante diciendo, claro, los logs se interpretan de esa manera, muy diferente si yo tengo un log, por ejemplo, en un Apache, Internet Information Server, bueno, en otros sistemas. Confiabilidad del sistema de información o plataforma. ¿Qué tan confiable es? O sea, ¿genera logs periódicamente? ¿O tiene algunos bugs y los logs no me los genera como yo los necesito? Un día sí, un día no, una hora sí, una hora no. ¿Qué tan confiable es esa generación? Entonces hay que revisar si el sistema me está entregando esa información. Un segundo paso es la producción de la evidencia. Entonces, ya definí qué debería haber. Hay que empezar a configurar. El sistema debe generar los registros. Yo tengo que estar validando, o alguien debe estar validando, que realmente sí se estén generando los registros. Que sí existe el autor de los registros. Que sí esté llegando la hora. Que no tenga errores. Que el log realmente sí me lo esté generando y que al menos yo tenga el NTP configurado, que fue otra de las preguntas de la actividad pasada. ¿Para qué nos sirve el NTP? Pues es un sistema de sincronización de tiempos, pero la pregunta era muy clara. ¿Para qué nos sirve en investigación forense? Pues nos sirve de una u otra manera para compaginar que el sistema sí tiene la hora oficial y que a esa hora exactamente pudo haber ocurrido el hecho. Esa es la respuesta global. Verificar que los registros estén completos, que no estén truncados, que, bueno, que simplemente haya completitud en todos los registros. Hay un tercer paso y ya será la recolección de la evidencia. Ahora, en esa recolección de la evidencia se debe localizar toda aquella evidencia que me sirva de una u otra manera para demostrar un hecho. Que dichos registros hay que validarlos, que no sean alterados. ¿Cuáles son las consideraciones? Entonces, hay que utilizar las buenas prácticas de recolección de evidencia. Que el usuario que recoge sea de lectura, solamente personal autorizado y todo eso. Preparar la evidencia para que esa evidencia nos sirva en un futuro. Porque si yo recolecto la evidencia y realmente no nos sirve para un futuro, vamos a tener algunas dificultades. Mantener y verificar siempre la cadena de custodia. O sea, que de una u otra manera la integridad de esa información que yo estoy recolectando pues surta el efecto que debe ser, y es que sea íntegra desde su creación hasta la disposición final. Respetar la regulación existente, temas de habeas data, datos personales y todo eso, hay que ser cuidadosos. La próxima semana vamos a tener un poco sobre legislación y algunas leyes y la interpretación de esas leyes. Establecer la relevancia o no de la evidencia, eso es fundamental. ¿Qué tan relevante es la evidencia? ¿Me sirve o no me sirve? Ahora hay un cuarto paso y es las copias auténticas de las evidencias debería estar en un medio estéril, o sea, un sistema que no haya sido copiado antes, que esté nuevo, con el fin pues, de dar garantía de que ahí no hay sobreescritura de información. Dar una capacitación y formar a quien esté haciendo el tratamiento de los datos, porque si no, entonces podríamos tener algún tipo de información que al recolectarla
realmente no surte el efecto que es, y es que nos sirva de evidencia. Validar y verificar la confiabilidad, venimos hablando de eso. El tema de los tiempos es fundamental. Alguien nos tiene que decir con qué tiempo. Es que el evento pasó el 7 de agosto. ¿De qué año? Del 2016. Y no dan ninguna información adicional. Hay 24 horas para buscar, entonces eso nos va a tomar mucho más tiempo de lo que debería hacerse. Si nos dieran una hora o un rango en particular sería mucho mejor para poder correlacionar el evento con otros eventos. Por ejemplo, si tenemos una captura en un sistema de red, si tenemos un log en un servidor, si tenemos un ataque, una aplicación web, en esa hora nos va a dar otro punto de vista. Hay una recomendación, es no descarte lo obvio. Puede que en lo obvio puede haber muchas cosas. O en lo obvio definitivamente puede haber algo que nos diga por aquí no es, no hay evidencia suficiente. Hay que llenarnos de mucha paciencia porque buscar no es fácil, encontrar no es fácil y analizar la evidencia tampoco es fácil. Hay que tener un poco de paciencia para eso. El tema de los reportes y la presentación es fundamental. Hay que llevar el protocolo de cómo presentar evidencia digital. Documentar los procedimientos. Las imágenes tienen que estar todas referenciadas. Si yo tomo una imagen, abajo debe haber un pie de página. Esta imagen es tomada de el disco duro X, Y o Z de tal fecha. Y los procedimientos definidos, todos deben cumplirse tal cual fueron escritos, porque se supone que esa es la buena práctica. Ahora, en el paso 6, en la relevancia de la evidencia, se debe tener en cuenta el tema del valor probatorio, y es que esos elementos que son materia de evidencia realmente sí prueben un hecho. Que ese hecho, a través de esa evidencia, sea concreto y que de una u otra manera, con todo eso que estamos recolectando, sí tuvo valor. O sea, si hubo un valor probatorio, si hubo autenticidad, el procedimiento se siguió como era y la evidencia demuestra claramente el hecho punible, el hecho que se va a condenar. Entonces, dentro de todas esas reglas de evidencia, es procedimientos y la recolección y el manejo que se debe hacer a todos esos elementos. Eso es fundamental. Ya desde el paso 6, pues obviamente volvemos al paso 1 como tal. Y ahí viene el tema de la retroalimentación, en las acciones de mejora. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué no hicimos? ¿Qué nos faltó por hacer? O cuando estábamos buscando, hay una serie de logs que no logramos encontrar. ¿Por qué no los logramos encontrar? Bueno, es que no estaban activos. Entonces en esa retroalimentación hay que buscar la forma de activar esos logs para que en un futuro pues no nos pase y no tengamos dificultades al levantar toda esa evidencia digital. Obviamente el tema de los logs es un poco complejo porque no todos los sistemas ni en nuestras empresas tenemos la capacidad de almacenamiento de muchos datos, entonces hay que ser muy coherentes con qué activamos y qué no activamos en esos sistemas. Eso de una u otra manera era lo que les traía para hoy, el tema de la cadena de custodia, cómo debería ser el ciclo de vida y todas las recomendaciones alrededor de la recolección de evidencia que seguramente nos va a servir para seguir los pasos de la actividad evaluativa número 3, que es muy interesante. No sé si hay preguntas en este momento de este tema que les traje, dudas. Porque si no tenemos dudas, entonces damos por terminado este encuentro sincrónico. Recuerden,
El dragón que mantiene. Profe, Sí, buenas noches. Profe, ¿será posible que nos regales un espacio para hacer unas preguntas de la actividad 3, la que tenemos pendiente? sí, claro, claro. Terminamos y, Pablecito. y solucionamos. No hay Bueno, problema. señor. Gracias. Ok, entonces damos por terminado este encuentro. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que nos falta poco para terminar este módulo, por lo cual les pido el favor de agilizar un poco las actividades, estudiar, ser un poco activos en los temas, para que lleguemos con el cumplimiento de los objetivos como deben ser. Muchísimas gracias a todos y que pasen una feliz noche.